Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Mundo del Arte con Carmen Corbera. Cada semana, de la mano de expertos del sector, abordaremos preguntas que quizás te has hecho alguna vez. ¿Qué provoca un recorte en subasta? ¿Qué relación tienen las galerías con los artistas? ¿Cómo se monta una exposición? ¿O hace falta mucho dinero para empezar a coleccionar? Si te interesa el mundo del arte y quieres saber cómo funciona esta industria, este es tu podcast. Bienvenidos a la tercera temporada del Mundo del Arte con Carmen Corbera. Hoy es el primer episodio y me hace especial ilusión por el invitado y por el tema, ya que es algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora. Hoy hablaremos de la fotografía y de su difusión de la mano de Pepe Fondemora. Pepe es director de Fotocolectania desde el 2002 y antes fundó en 1985 la fotogalería Raulowski en Valencia hasta 2001. Fotocolectania es una fundación privada, pero con vocación pública, que tienen un fondo de unas 3.000 fotografías y que a través de exposiciones, conferencias, cursos, hacen una gran labor de promoción de la fotografía. En esta conversación le hago preguntas muy básicas a Pepe, como por ejemplo, ¿qué es una fotografía? O desde cuándo consideramos que la fotografía es un arte, hasta cómo empezar a coleccionar fotografía. Y la verdad que es una conversación para mí súper interesante, que disfruté muchísimo. Pepe fue muy generoso con su tiempo y con su conocimiento y creo que es un gran episodio para empezar esta tercera temporada. Así que espero que disfrutéis muchísimo de esta conversación y sin más os dejo con Pepe. Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Encantado. La verdad es que desde que lancé el podcast quería tratar el tema de la fotografía porque obviamente forma parte del mundo del arte, pero no había tenido la oportunidad hasta ahora, así que me apetece mucho tener esta conversación y que nos expliques tu experiencia, que hablemos de fotografía, del coleccionismo, de Fotocolectania. Pero antes de empezar, me interesaba preguntarte qué te atrajo a ti del mundo de la fotografía para dedicarte profesionalmente a esto. Bueno, la verdad es que me atrajo que me interesaba siempre el arte y en concreto la fotografía, que yo soy de Valencia y allí había una buena escuela de fotografía y a raíz de ahí me fui enganchando. Tuve que tomar una decisión importante que era seguir estudios de fotografía y precisamente venirme a Barcelona o bien fundar una librería-galería, que has dicho, con muy poquitos años, con 23 años y la decisión fue montar este proyecto más que profundizar en los estudios. Vale. Y quizás es un poco básico y creo que es una pregunta ya que se ha superado, ¿no? Pero ¿desde cuándo se considera que la fotografía es un arte en sí mismo? ¿Tardó mucho en ser respetado, digamos? Bueno, vamos a ver, para el ámbito de la fotografía nos cansa un poco el que no se le reconozca como arte porque lógicamente hay muchos artes como el cine, que son contemporáneos, o la arquitectura, que es indudable, ¿no? Pero bueno, casi siempre se alcanza ese estatus de que sea mucho menos cuestionado, o que es una pregunta que no suele hacerse tanto, es cuando hay un reconocimiento general. Por un lado, reconocimiento de público. La fotografía atrae, interesa y se ve como algo creativo en general, pero sobre todo también un reconocimiento de dos factores muy importantes, que es digamos, el reconocimiento de los museos y de que ya está introducido totalmente en ese ámbito, como cualquier otro arte, y muchas veces además sin departamentos de fotografía específicamente como se crearon en los primeros años, es decir, ya se considera un medio de expresión como otros. Y también, que supongo que hablaremos, el mercado. Es decir, cuando realmente, como decía Picasso, esas señoras que estaban viendo un cuadro que decían que lo podían hacer sus hijos, el Picasso por detrás les dijo, señora, que vale $1 millón. Entonces, cuando hay un reconocimiento de mercado, obviamente también ya es ese estatus que lo tiene. Pero bueno, también es verdad que nosotros como centros de fotografía, es curioso que la gente cuando piensa en un centro de fotografía piensa, bueno, es algo del arte y más específico todavía. Es decir, digamos de un nicho muy concreto. Y nosotros como centros de fotografía reivindicamos que la fotografía es muy diversa y que el arte es un porcentaje
pequeño, realmente pequeño de la producción y pequeño de la resonancia. Es decir, y la fotografía, en los centros de fotografía, pues tanto en exposiciones como en debates, como en todo, en la fotografía hoy día, sobre todo el gran cambio es la difusión, reivindicamos que toca muchos ámbitos, es decir, no solamente el artístico, sino también la fotografía está relacionado con el mundo de los archivos, con el mundo de la fotografía profesional, incluso con la fotografía vernacular, que le llaman ahora, que es la fotografía que todos podemos hacer y que nunca se ha considerado que tuviese valor. A mí me cuesta a veces como... Bueno, también me cuesta dentro del arte, como una pintura, ¿no? Del decir, ¿por qué esto es arte y esto es algo que he hecho yo y en casa, ¿no? En la fotografía, como todos estamos haciendo fotos todo el día, ¿cómo se valora esa foto con un valor creativo o un valor artístico? ¿Quién es el agente? Lo has comentado, ¿no? Es el mercado, los museos, pero... Esa misma pregunta, si la hicieras con el arte, sería una pregunta también difícil de contestar, porque quién, digamos, bendice o no bendice algo artístico. Yo creo que es muy parecido a cualquier arte, es decir, arte, pero podemos hablar también de creación, como la literatura. ¿Cuándo alguien es artista? Pues yo creo que alguien es artista cuando realmente, primero, es muy obsesivo, es decir, no puede vivir sin hacer lo que le está pasando, e incluso gente que no desarrolla una carrera artística, pero tiene esa pulsión artística toda su vida, sigue queriendo hacerlo aunque no pueda. Es decir, muy obsesivo de que necesita comunicar eso. Cuando hace una carrera, una trayectoria importante, puede ser una trayectoria profesional. De hecho, los artistas son profesionales que van creando un trabajo y tienen muy importante, como sabes, para las galerías, que no sea algo espontáneo, que de repente hacen una serie y desaparecen. Entonces, la continuidad y la profundidad. Y luego, lógicamente, eso sí que es un poco más difícil de medir cuando algo consideramos que es excepcional, cuando consideramos que realmente está aportando algo diferente a lo que a lo mejor la media podemos crear. Al final, muchos de los invitados del podcast también dicen que es entrenar el ojo, ¿no? Y si has visto muchas fotografías de muchos artistas, al final supongo que puedes ver si alguien está aportando algo nuevo, ¿no? Y esto totalmente, pero además, perdona que te corte, pero es importantísimo que entrenar el ojo no es solamente una cosa intuitiva, no es una cosa de cúmulo de imágenes, sino que nosotros hacemos bastante hincapié también desde los centros de fotografía, pero sobre todo de las entidades educativas, que es uno de los lenguajes menos estudiados. Es decir, tú seguro que en tus estudios has tenido muchos estudios de literatura, has tenido muchos estudios de diferentes ámbitos, pero algo que resulta que, como bien decías antes, muchos jóvenes están utilizando la imagen, cada vez incluso ya ciertas estadísticas dicen que las generaciones más jóvenes, el 50% de su comunicación con el móvil es con imágenes. Qué fuerte. Y esa utilización de imágenes, esa densidad, que llega a ser incluso excesiva para algunos, no se estudia, no se profundiza y es un poco ilógico, ¿no? Porque precisamente si hay algo que es un lenguaje universal, primero que todos nos podemos comunicar, no depende de los idiomas, y además si hay algo que realmente tiene una fuerza enorme, el impacto, estudiar la influencia de la imagen, la influencia que tenemos nosotros, cada uno que recibimos de la imagen, es importantísimo porque es muy poderosa para lo bueno y para lo malo. Totalmente. Y de hecho, lleváis más de 20 años en Fotocolectania, y también me interesaba preguntarte si has visto una evolución en el público, si tenemos un imaginario visual mejor o no. Ahora me parece que decías que no ha mejorado, ¿no? Mucho. No, te decía más bien que no se hace demasiado esfuerzo en la educación, en la educación visual, porque es importantísima, porque obviamente la fotografía y la imagen tienen dos cosas bastante interesantes, que por un lado es muy intuitiva, efectivamente todos podemos tomar una imagen muy buena, pero es bastante más difícil profundizar. Y sobre todo entender qué nos están transmitiendo con una cultura que es continuamente visual. Por ejemplo, el mundo de la publicidad lo estudia muy bien y lo sabe muy bien, qué nos está influyendo y marcando. Sin embargo, yo creo que sí, en estos 20 años
Por ejemplo, cuando ibas a Francia o Inglaterra, con países con una cultura de la fotografía importante, que eran bastante popular, las exposiciones eran masivas, habían exposiciones blockbusters, y eso empieza a ocurrir bastante aquí, no como una cosa anecdótica de unos aficionados a ese ámbito, sino bastante a menudo. Yo creo que un público que no es joven, que tiene mucho interés por la fotografía, y nuestro gran reto en los museos, que es el reto de los públicos y el reto de los jóvenes, es cómo captar, cómo conseguir enganchar con alguien que precisamente es un público que les interesa especialmente. Eso nosotros hemos ido cambiando a lo largo de los años, no en lo esencial, por ejemplo en nuestra colección no hemos cambiado, pero sí en que somos una fundación privada pero con vocación pública, y lo que buscamos es ser útiles para la sociedad. Y precisamente los cambios, empezamos haciendo muchas exposiciones de coleccionismo, empezamos haciendo exposiciones más generales, nos centramos bastante más en buscar públicos muy diversos, como te decía antes, y últimamente estamos muy obsesionados con el aprendizaje del pensar la imagen y educar en torno, no que nosotros queramos educar, somos una plataforma para que vengan gente que sepa, pero el tema de los jóvenes nos parece clave, porque precisamente son los que más están usando la imagen. Totalmente. Y luego también este podcast, ¿no? También un poco la misión es que no dé miedo, ¿no? Entrar en galerías o en centros, hacer preguntas, empezar a coleccionar, porque hay gente que se piensa que necesitas tener muchísimo dinero, ¿no? Para comprar una primera obra, y desde Fotocolectania promovéis bastante el coleccionismo, ¿no? de fotografía. Y lo he preguntado también varias veces en el podcast, pero me interesa mucho saber tu respuesta porque es otro medio, y es ¿qué 3 consejos le darías a una persona que está pensando en comprar su primera fotografía? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿O qué 3 cosas, cuando tú seguramente, ¿no? estás a punto de hacer una adquisición, qué 3 cosas tienes en cuenta? Bueno, hay una cosa muy importante que es, vamos a ver, cuando a ti te interesa un autor que es de literatura, tú normalmente lees una novela, pero lo más habitual es que quieras seguir leyendo más novelas, ¿no? Entonces yo recomendaría profundizar. Es decir, aunque obviamente el coleccionismo tiene un punto también muy pasional, muy del momento, de no poder resistirse, creo que es muy interesante el no dejarse llevar inicialmente por ese apasionamiento y, por tanto, conocer a fondo el trabajo que te interese. Segundo, decidir. No se puede abarcar todo. Entonces, decidir, cuando uno colecciona, en general, ir buscando un camino que sea el que más te motive. Puedes decidir el buscar autores contemporáneos. Por ejemplo, nuestra fundación se creó por Mario Rotllan, nuestro presidente, que decidió hacer una colección, y él quiso hacer una colección de su tiempo. Por tanto, a partir más o menos contemporánea de los años en los que él nació, del 50. Entonces, se puede. Un segundo punto interesante es acotar un tema. Ir buscando cuál puede ser tu historia. Por ejemplo, en gente joven podría ser estupendo buscar autores emergentes o especialidades. Hay coleccionistas que se convierten en verdaderos expertos precisamente por eso, por esa pasión que toman. Y lo tercero, que yo creo que en los centros de fotografía lo difundimos mucho y que nos parece muy interesante, es compartirlo. Es decir, no solamente guardarlo, no solamente tenerlo para ti, y sobre todo, lo más interesante, compartirlo con los artistas. Es decir, si tú puedes tener acceso a alguien que conoces, no por un tema de adularlo, sino si puedes ir a un curso de algunos fotógrafos que te interesan, conocer y saber cómo los fotógrafos crean es muy, muy interesante, porque realmente es una de las maneras más interesantes en fotografía. Hay un par de ideas de fotografía. Me estoy despistando un poco de tu pregunta, pero me gusta porque es totalmente diferente a las demás. En fotografía se puede aprender mucho, por ejemplo, con los contactos, porque se hacen archivos y entonces tú puedes repasar cómo un fotógrafo ha hecho una fotografía. Se pueden aprender mucho con los libros. Los libros de fotografía son fundamentales y se puede aprender mucho en contacto o buscando las declaraciones y las opiniones de los fotógrafos.
¿Y se compran en los mismos sitios que se compran una obra pictórica? ¿Son en galerías o dónde te diriges para hacer tu Sí, la fotografía artística, por supuesto. Vale. La fotografía artística ya está, vamos a ver, había dos ámbitos. Uno eran las galerías especializadas en fotografía, que van quedando menos, pero continúan. Y también son las galerías de arte que tienen artistas o autores que utilizan la fotografía o fotógrafos que las tienen. Entonces, ese ámbito, el ámbito artístico, es el más clásico. Lógicamente, va directamente por las galerías, por las subastas. También hay subastas. Subastas que especializadas en fotografía, pero todas las grandes casas como Christie's, Sotheby's, Phillips tienen muy buenas subastas de fotografía. Ahí sí que son especializadas, pero hay otra peculiaridad y ahí sí, puedes comprar fotografía en sitios como Los Rastros, puedes comprar fotografía en otros ámbitos diferentes, ¿no? Claro. Que son diferentes. Y luego hay un ámbito que no es directamente el de los originales fotográficos, si quieres luego hablamos del original y de la fotografía, que son los fotolibros, que en los últimos años, es decir, los libros de fotografía que son muy peculiares. ¿Los libros de fotografía, pero personales o de un artista que hace un...? De un artista, le han puesto esa palabrota de fotolibro a lo que eran los libros de un autor que hacía un trabajo. ¿Por qué son importantes? Porque la fotografía, la diferencia del original, un original fotográfico es una copia hecha o a partir del negativo, cuando existían negativos, o a partir del máster digital, ahora que existen. Lo importante en la fotografía es que, dicho un poco cursi, de ese negativo o de ese máster se pueden hacer muchas interpretaciones, es decir, muchos tipos de tocar la partitura. Esa sería la partitura. Tú puedes tocar la partitura y una partitura no es la clave, sino la interpretación es la clave. Entonces, en fotografía, el coleccionismo de fotografía se basa en la interpretación, que es la copia. La copia por eso es clave. ¿Por qué? Cuando tú tienes un cuadro delante, todo el mundo tiene un poco la conciencia de que ese cuadro está acabado o no está acabado y es la obra. Cuando tienes una fotografía, quizás no es tan obvio y entonces, por eso mismo, la copia es como el autor de ese negativo ha querido que la copia sea exactamente así. Exactamente así son los matices. Cuando tienes una copia delante es cuando lo aprecias. Por ejemplo, una copia antigua, una copia de los años 50 o 60, tiene unas tonalidades, tiene una fuerza. Es muy diferente a verlo en una pantalla, aunque hoy día veamos, digamos, pantallas retroiluminadas de este formato. Y la copia te transmite una fuerza. Cuando nosotros enseñamos a veces fotografías de Joan Colom, por ejemplo, que es un clásico de Barcelona de los años 50, con un tipo de copia, la gente entiende que ahí, precisamente en cómo lo quiso hacer, en esos negros tan intensos, en esa fuerza, hay una energía y una vida que no tienen otros objetos. Y entonces, por ejemplo, yo me quiero comprar una fotografía y entro, por ejemplo, a una casa de subastas, ¿no? Y a mí a veces lo que me preocupa, o lo que no entiendo porque no sé tanto, es el número de series, ¿no? ¿Cuándo se hizo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque supongo que hay una fotografía de Joan Colom que se puede hacer una copia el año pasado, ¿no? Que, claro, tiene menos valor que una copia que se hiciese, no sé, unos años después. ¿Esto influye en la valoración del precio, pero también en su valor artístico? Bueno, en el valor artístico es cuestionable. Vamos a ver, la fotografía era reproducible infinitamente, es reproducible infinitamente. De un negativo se podían sacar miles de copias. Esto ya lo dijo Walter Benjamin de la reproductividad, ¿no?, de la obra de arte. Por tanto, en coleccionismo hay dos ámbitos que han hecho que, como tú has preguntado, los coleccionistas se tranquilicen. Y esto desde los años 90 prácticamente, que empezó el coleccionismo mucho más consolidado y fuerte, hasta hoy, ha quedado ya bastante claro. Se pueden hacer copias de época. Las copias de época, por ejemplo, una fotografía de Joan Colom o de cualquier clásico, de Robert Frank, es una copia que está positivada, es decir, hecha la copia, aproximadamente en el mismo año que se tomó la fotografía. Eso es imposible de repetir. Cuando tú coges una fotografía de aquellos años, es un papel que ya no lo tienes, es un tipo de líquidos que ya no los tienes y algo muy bonito que es el paso del tiempo. Sobre la fotografía también, para lo bueno y para lo malo, paso el tiempo. Eso serían las copias de época. Las copias de época tienen un valor muy especial por lo que tú decías. Lo que se valora en una casa de subasta sería, primero, la excelencia del fotógrafo,
si es una copia muy especial, y la rareza. En este caso, la rareza es que eso es poco repetible. Pero además de rareza, para los que nos entusiasma mucho la fotografía, tienen un valor añadido. Son esos matices que hizo en aquel momento el fotógrafo, que además de ser irrepetible, dan un valor especial, que eso es lo que se llama una fotografía original. Los franceses, que inventaron la fotografía, han legislado. ¿Qué es una fotografía original? Una fotografía que está firmada, una fotografía que está dada por buena por el autor, y una fotografía además que en general para las casas de subasta el último factor importante está en un buen estado de conservación. Vale, claro, pero esto es finito, ¿no? O sea, al final supongo que si estás empezando a coleccionar o te interesa mucho una fotografía de Joan Colom, o sea, es igual de válido, digamos, artísticamente, tener una foto del 2020, ¿no? Bueno, copia de 2020 que de los años Son diferentes, 50. Siempre son diferentes las fotos. Ese sería el ámbito de las fotografías, digamos, que no tienen una tirada limitada. Sí. Que el valor, por ejemplo, puede ser de muchísimos millones. Sí. Ansel Adams, que tiene una de las fotos míticas, ha vendido muchísimas veces una foto mítica suya, que es un atardecer sobre un cementerio, maravilloso, y cada vez va subiendo el precio. No influye el que sea tan limitada. Vale. Ahora bien, hay otro ámbito, que es el de la fotografía contemporánea. La fotografía contemporánea, por ejemplo, en nuestra colección tenemos autores como Alberto García Alix o Chema Madoz, que siempre desde hace muchos años han hecho edición limitada, con lo cual hacen 7 ejemplares, 5 ejemplares, 15 ejemplares, y entonces hay una limitación. Ese es el otro ámbito que se parece mucho al grabado, se parece mucho a... y en el cual, digamos, el control del mercado es clarísimo. Uno, porque sería insensato por parte de los artistas hacer, digamos, más copias, y dos, porque esto también lo controlan las galerías digamos, y los museos de que sea así. Entonces, esos son los dos ámbitos, con lo cual hace que alguna fotografía que ya está prácticamente a punto de agotarse tome un valor más importante, o incluso parecido, eso sí, copiado del tema del mundo del grabado, la prueba de autor, que es una copia que se hace excepcional, que suele guardar el autor, también se convierte en algo muy buscado. Vale. Y hablando del coleccionismo, del mercado del arte, ¿cómo es la situación del coleccionismo de fotografía en España? ¿Es un país que colecciona fotografía o aún estamos ahí, no sé, en relación a otros países? Has comentado Francia, ¿no? Supongo que no nos podemos equiparar a ellos, pero en estos últimos años también has visto que va creciendo el interés por coleccionar fotografía. Bueno, sinceramente hubo un gran boom en la fotografía, lo que tú decías, para digamos, el reconocimiento, además de artístico, desde el año 90 aproximadamente hasta el 2005-2010, en el cual si ibas a la Feria de Arco, que está a punto de empezar, encontrabas muchísima fotografía. Ese boom, en cuanto a cantidad, ha ido decayendo, pero sí que se ha creado digamos, una gente que no necesariamente es solamente coleccionista de fotografía, sino que es coleccionista de arte y que como tal, en las ferias, de cuando en cuando, le interesa a un artista y ya no hace esta distinción purista de si solo fotografía o no solo fotografía. No es tan habitual y no hemos conseguido crear, digamos, demasiados coleccionistas en España especializados en fotografía, que muchas veces son gente muy interesante y muy abierta, porque lógicamente la fotografía tiene unos registros enormes como para poder hacer una colección. Y sí, es lástima que eso es un proceso internacional, pero también viene a ser una consolidación. Cuando algo tiene un boom, lo lógico es que luego se mantenga y, por ejemplo, la labor que hacemos en los museos, en las galerías, eso se ha mantenido. Pero, por ejemplo, hubo bastante boom también de galerías. En Barcelona llegó a haber 4 galerías de fotografía hace unos años y ahora se mantienen menos. Pero, por ejemplo, hay un boom de centros de fotografía. Tenemos en Barcelona 3 centros de fotografía, Virreina, esto es emocionante, KBR, la verdad. Y nosotros, que hay pocas ciudades europeas realmente que tengan 3 centros importantes de fotografía. Y luego lo que a mí me sorprende y también pues esto, ¿no? Que me emociona pensar que trabajáis conjuntamente, ¿no? Porque podría ser que, oye, yo tengo lo mío y no quiero compartir, ¿no? Pero hace poco
hubo la exposición de Carrie May Wims, que fue en el KBR, Fotocolectania y el MACBA también. Y ¿nos puedes explicar cómo funciona crear un proyecto a 3 bandas y también hablar un poco del artista, lo que hablábamos al principio de qué la hace tan especial, ¿no? También, no sé. Bueno, sobre todo es cierto que hace poco se está creando, ya se ha hecho legalmente el Centro Nacional de Fotografía y viajábamos a Soria con un buen profesor universitario que no estaba en este ámbito, que hacía el discurso inaugural y estábamos sorprendidos del buen ambiente y digamos, es fácil, nunca ha habido una competencia descarnada porque nunca ha habido un mercado enorme, claro. Por tanto, siempre ha habido como esa sensación de solidaridad. El fotógrafo también es un ser bastante individualista porque toma las fotografías solo y por tanto necesita bastante el buscar esos colectivos y eso ha sido bastante habitual. Y en fotografía también, la verdad es que no es casual, tenemos una excelente relación con la gente de KBR antes de que fuera al centro, también con Virreina y en general también. Y también, bueno, yo creo que es el signo de los tiempos, es decir, hay que cooperar mucho más que colaborar, hay que cooperar y eso fue una buena muestra con la directora, la nueva directora del MACBA, con Elvira, que era la comisaria de la exposición, con KBR y con nosotros. Vale. Y también fue un éxito de público, ¿no? Entonces también lo hablábamos al principio de la conversación. ¿Crees que el público está cada vez más acostumbrado, ¿no?, a ir a ver solo exposiciones de fotografía? Sí. En general, de todas maneras, yo creo que el público es muy inteligente y lo que hace es escoger tipo de fotografías o exposiciones que le gustan. Nosotros, esta exposición fue muy interesante porque hicimos circular los 3 centros, cada uno su público añadía, la prensa fue espectacular porque realmente era una exposición muy importante. Pero yo creo que sobre todo la gente lo que sí que le interesa es que está muy despierta, que sabe qué tipo de exposiciones hay y nosotros tenemos también exposiciones que no son tan exitosas precisamente porque a lo mejor ya lo sabemos. Nosotros estamos apostando por autores más noveles o por temáticas que tenemos que hacer y que creemos que hay que hacer, que pueden no tener tantos públicos, pero la gente ya busca, no creo que busca, se acostumbra a que hay algunos centros que son como nuestros fieles, ¿no? Sí, de los como que de repiten referencia. Y los que vienen, como cuando vas a una sala de cine que siempre vas a ver lo que te echan, pero aparte de eso la gente escoge mucho los proyectos. Y volviendo un poco al tema de fotografía artística o vernacular. La fotografía vernacular, por ejemplo, es que quizás estoy haciendo la misma pregunta todo el rato, pero es algo que a veces me cuesta, ¿no? O sea, yo la veo y como es antigua, como que le doy ese valor, ¿no?, artístico. Pero toda foto vernacular que me encuentro... No, el valor artístico es que ahí hay 2 ámbitos. O sea, realmente, hace poco nosotros tenemos un gran asesor, Urs Stagel, nos decía que el porcentaje de fotografía que se hace, que podría decirse artística, puede ser un 1% de lo que se hace en el mundo de fotografía. Vale. Entonces, la fotografía vernacular, más que antigua, es la fotografía que hacemos todos y que hacemos todos como un valor proceso, como de arqueológico, ¿no? Y un valor personal, es decir, un valor de que tú lo estás haciendo sin una pretensión. Vale. Eso tiene un valor interesantísimo, histórico, antropológico, digamos, para entender el mundo. Puede ser tan interesante para entender el mundo como la parte artística. Entonces, esos ámbitos son los que son interesantísimos porque te aproximan a una realidad desde otro punto de vista. Y precisamente en las exposiciones, en la labor que queremos hacer en los centros es recordar que no hay que poner excesivas altísimas categorías. Claro que nos interesa muchísimo la fotografía artística. Claro que, por ejemplo, nosotros hemos elegido en nuestra colección, que es de fotografía española y portuguesa, una serie de autores que consideramos que han dado, digamos que han aportado algo diferente a otro autor, porque tenemos mucha obra de cada uno. Entonces, esa parte sí que la tenemos en cuenta. Pero también tenemos autores muy documentales, porque consideramos que además de ser autores peculiares, están aportando algo también como valor documental. Hace poco fui a una exposición en el Arxiu Fotogràfic de Barcelona que era sobre Barcelona, cómo se había retratado Barcelona con el Eixample y al final,
bueno, te ayuda a entender, ¿no? Quiénes somos, la historia, y luego quizás no sé si se puede comprar o lo comprarías para, ¿no? para colgarlo en tu casa, pero tiene ese valor como histórico. Bueno, Sí. lo bonito a nivel de fotografía es que puedes coleccionar de muchas maneras. Y realmente en este ámbito, no tanto a lo mejor en el artístico también, o sea, se puede coleccionar graffiti por unos precios realmente estupendos si uno empieza y son artes emergentes. Sí. En fotografía realmente tú puedes coleccionar esa imagen porque tiene muchas veces, tú vas a un rastro, encuentras un retrato de un señor polaco que no tiene nada que ver contigo y dices, me encanta. Entonces hay ámbitos, como decíamos, los fotolibros, en los cuales tú puedes meterte en esos mundos y simplemente nosotros tuvimos una colección hace muchos años de un gran historiador francés, Michel Frisot, que se dedicaba, su colección era todo de fotografía anónima, todo de fotografía. ¿Qué hacía él? Lo interesante es que él la coleccionaba con un criterio muy claro, la coleccionaba con una mirada, los coleccionistas muchas veces van siendo creadores. Muchas veces nosotros, cuando nos preguntan un poco cuándo empiezas a ser coleccionista, pues uno empieza a ser coleccionista cuando tiene suficientes fotos para que ya no le quepan en casa y no las puede colgar todas, y luego cuando piensa qué está haciendo. Y muchas veces los coleccionistas, por ese criterio, con todos esos ámbitos que uno puede coleccionar en fotografía, empiezan a pensar qué es lo que están haciendo con la colección, y muchas veces posiblemente lo que están haciendo es un criterio, como una editorial, que tienen un criterio editorial que yo voy en esta línea y entonces sigo coleccionando en este ámbito. Qué interesante. Creo que es importante como ponerlo en valor, ¿no? Porque a veces con los récords de precio, a veces a mí hay amigos de Carmen, ¿qué compro? Es una buena inversión y nadie quiere comprar mal, ¿no? Pero creo que es importante esto que decías de que al final el coleccionar es como construir tu manera de ver la vida, ¿no? A través de, en este caso, fotografía, pero puede ser a través de diferentes obras. Y creo que es importante que la gente que nos escucha que también se lleve este mensaje. Lógicamente también, como cualquier ámbito que te vas metiendo, es bueno dejarse recomendar, es bueno formarse y tener una cierta seguridad. Y como tú dices, lo lógico es que todo el mundo diga qué bien, mira, se ha revalorizado lo que yo compré. A todo el mundo le gusta. Eso es normal. Pero es verdad que es un ámbito que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, en fotografía se pueden comprar grandes clásicos por un precio que no es para nada esos precios exorbitantes, porque muchas veces esos precios exorbitantes, que lo merecen muchas veces, posiblemente, están en una serie de autores que ya los grandes precios de la fotografía han sido los artistas de vanguardia, como Man Ray, que por cierto tiene el récord recién, que ha pasado de 10 millones de dólares, creo que 12, o los artistas que están mucho más como asignados, o Jeff Koons o Cindy Sherman, mucho más, digamos, que se consideran dentro del mundo del arte. Pero tú puedes comprar Robert Frank. Robert Frank es un monstruo, es de los grandes fotógrafos mundiales. Puedes comprar Sarah Moon, que tenemos ahora. Hay una gran galería que ha empezado hace muy poquito, hace un par de años, en Andorra, que se llama Galería Alta, y están trayendo los grandes clásicos, y lo que puedes ver es que obviamente hay precios altos, pero esos precios altos no tienen nada que ver con esos superstars, y por tanto hay muchos mundos, y en la fotografía hay muchísimos mundos para coleccionar. Qué bien. Para ir acabando, me gustaría preguntarte sobre el futuro. ¿Te preocupa la realidad virtual, ¿no? Ahora esto inteligencia artificial, ¿no? Que crean imágenes, ordenadores, Photoshop ya está, pero ¿lo vives como parte de un proceso, ¿no? Que la fotografía también puede ir evolucionando hacia allí? O no sé, ¿cómo te planteas este tipo de nuevas tecnologías? Me parece que es la vida, la vida del cambio. Hombre, los fotógrafos, por ejemplo, tuvieron que adaptarse en muchísimas ocasiones, y una de ellas fue el gran cambio de la fotografía analógica a la fotografía digital, que fue un cambio radical. Pero es lógico, es decir, la creación está muy conectada. No hay creadores que no estén conectados con su vida, con su momento, con el momento y la realidad virtual efectivamente nos va a cambiar a todos. Pero siempre hay que medirlo, es decir, para lo bueno y para lo malo nos va a cambiar a todos.
Nosotros hace un año y pico hicimos una exposición precisamente en una línea que buscamos de conexión con los públicos jóvenes y con las cosas que interesan a todo el mundo, que era precisamente, se llamaba Face Control, y era sobre el control que ejercen sobre nuestras caras. La mitad de la exposición no eran fotografías, sino que eran pantallas. Precisamente por y había una obra maravillosa de Trevor Paglen en una salita que tenemos audiovisual que te hacía un reconocimiento de la personalidad que tú tenías. Es decir, tú entrabas y estaba hecho con un programa de unas universidades americanas que daba una credibilidad. Entonces te decía si tú, con la cara que tienes podías ser y a veces habían casos que era muy exagerado. Ese juego me parece súper interesante la nueva tecnología, pero me parece súper interesante que el arte sea crítico, que el arte un poco hurgue en lo que puede suponer eso, sobre todo para hacernos a todos conscientes de los usos interesantes, artísticos, pero también los usos de manipulación que hay en la sociedad contemporánea. Total. Y luego también cuando hablabas pensaba en este cambio que ha habido, ¿no? de volver a lo analógico. Yo tengo muchas amigas que se van de viaje y se vuelven a comprar estas cámaras de usar y tirar. ¿Por qué crees que volvemos a esa manera yo creo porque somos humanos. ¿No? Somos humanos. ¿Por qué crees que después de la pandemia hemos necesitado estar tocándonos, estar juntándonos de nuevo, encontrándonos en vez de vernos en una pantalla? Pues porque es curioso en fotografía, este boom que te hablaba, lo que te quería comentar de los fotolibros es que en los años 2000 hubo un boom enorme de fotolibros que era la manera que tenían los artistas de tocar, o sea, de volver a crear algo físico, algo que el espectador pues pasara esas páginas. Por tanto, el analógico yo creo que es una vuelta a esa necesidad que tenemos de, digamos, de conexión con los objetos. Y bueno, además tiene unas peculiaridades y unos encantos que no se han perdido. Yo creo que al menos a mí lo que me interesa es el hecho de hago una foto y ya está, ¿no? Y a ver cómo ha salido, porque yo miro mi móvil y tengo 10 fotos iguales, ¿no? Y no sé. Estás dando en el clavo. Cuando no existía la fotografía digital, la gente disparaba y quedaba ahí. Como mucho había en las cámaras Polaroids para ver cómo se había salido más o menos. Ese es el único cambio tecnológico importantísimo de la fotografía digital, es mirar la pantalla. Antes se mantenía la imagen en una palabra muy bonita que es la imagen latente. Tú habías disparado, el fotógrafo sabía que era una buena imagen, pero tenía que esperar. Claro. Y luego es la magia que hablábamos al principio, ¿no? De revelar y todo. Yo pondría una aplicación que seguro que las marcas que nos patrocinan algunas me castigarían, que sería que las cámaras digitales no pudieras mirar la pantalla y tuvieras que esperar a mirarla X tiempo. Para que esa imagen latente, esa confianza que tú has descubierto algo, lo tuvieses y no tuvieses que estar recurriendo a la ansiedad de mirar qué has hecho. Sí. Es que te preguntaría 1000 cosas, porque claro, se me ocurre luego todo lo de TikTok, Instagram, ¿no? Las redes sociales, pero quizás en una parte 2, pero siempre acabo el podcast haciendo la misma pregunta, que es, si tuvieses carta blanca y pudieses comprarte o tener cualquier obra, ¿cuál sería y por qué? Bueno, la verdad es que la tenía preparada la pregunta. Yo creé una librería, como decíamos antes, Brailovsky, de un extrañísimo nombre, y viene de una fotografía de Enrique Atié-Bresson, que es bastante mítica, que es en la estación de San Lázaro, un hombre saltando, de ese hombre saltando lo utilizamos como logotipo, y el nombre de Brailovsky era un cartel que había detrás, que se había despegado además. Lo investigábamos y no encontrábamos, era Brailovsky, que la B se había descolgado y lo convertimos en una palabra que es Brailovsky, que realmente es una palabra ficticia. Esa fotografía con mi hermano, que sigue teniendo la librería y la galería, estuvimos en contacto y seguíamos en contacto con Cartier-Bresson mientras estuvo vivo. No le agobiábamos, le enviábamos una carta cada 5 años y él nos contestaba con unas postales a mano maravillosas. Increíble. Y hubo un momento que estuvimos proponiéndole de comprarle la fotografía, pero no fue adelante. Esa sería la fotografía que debería tener. Deberías tener. Bueno, pues Pepe, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Encantado.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo me quedo con la importancia de que haya una educación visual en fotografía en las escuelas y en las universidades, ya que, como explica Pepe, somos una de las generaciones que más en contacto está con las imágenes, en el móvil, en el bombardeo que sufrimos con imágenes constantemente, pero no se nos educa o no hay asignaturas que nos expliquen cómo identificar o estudiar este lenguaje visual. Y también Pepe dice algo que la verdad que es como muy potente, que el lenguaje fotográfico es un lenguaje que es universal, lo entiende todo el mundo, no se necesita hablar otros idiomas. Y que se necesita más educación para poder interpretar y poder valorar este tipo de fotografías y de lenguaje. Y desde Fotocolectania, que son una fundación privada pero con vocación pública, lo hacen. El segundo punto con el que me quedo es que la fotografía es una muy buena oportunidad para empezar a coleccionar, ya que, como explica Pepe, hay artistas que tienen unos precios astronómicos, como pueden ser Man Ray o Cindy Sherman, que están a la altura de artistas contemporáneos, pictóricos, digamos, pero luego hay artistas muy importantes artísticamente o muy importantes en la historia del arte que son más asequibles al ser fotografía. Entonces es una buena manera de introducirse dentro del coleccionismo. Y el tercer punto va ligado a este segundo punto, que es que tenemos que tener en cuenta que la fotografía es muy diversa y que el arte o la fotografía artística es una producción pequeña, que también hay fotografía documental, de archivo y vernacular, que a mí la verdad que me fascina. Hay veces, ¿no?, que te encuentras estas fotos como de tus familiares y son alucinantes, y coleccionar este tipo de fotografías también puede ser una buena oportunidad y una manera de hacer una colección muy muy interesante. Espero que hayáis disfrutado mucho de mi conversación con Pepe, la verdad que a mí me encantó, es una persona que sabe tanto y que habla tan bien, que fue un gusto hablar con él, y muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva temporada y nos vemos el martes que viene.